Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Omar Palax. Es un gusto nuevamente saludarles en su programa Sobre su Punto. Hoy tenemos a un gran invitado, nuestro gran amigo, el licenciado Christopher Pablo Jaramillo Villalobos. Amigo, ¿cómo estás? Él es licenciado en turismo, tiene 19 años de trayectoria artística. Sabemos que eres actor, dramaturgo, director, gestor cultural, catedrático y productor. Se ha caracterizado por interpretar y caracterizar personajes históricos. Pues un gran conocido de todos nosotros. Christopher, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, amigo Omar? Pues el gusto es mío. La verdad es que pues tengo mucho placer y mucho gusto en estar aquí contigo en este programa tan exitoso que tienes. No me había tocado la oportunidad de estar, pero más sí de conocerte y de tener otros proyectos juntos, pero qué bueno que nos encontramos en este tu programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, la gente te conocerá. También tienes tú un programa en TV8, acústicamente. Si no me equivoco, bueno, sí se llamaba hace algunos años, me imagino que sigue el mismo nombre, Christopher. Y de hecho también ya en alguna ocasión me habías invitado a tu programa, ya hace varios años, rápido que se va la vida, mi amigo. Así es, así es. Sigue llamándose acústicamente desde el inicio, amigo. Tiene en agosto, tenemos a bien cumplir 11 años. Entonces, es uno de los más antiguos y siempre con ese cariño de siempre decidimos conservarle el nombre. Si más bien modernizar algunas cosas de la cortinilla y algunas cosas. Sin embargo, creo que el nombre pues ya tiene tradición y hay que seguirlo. Sí, definitivamente. Siempre tú muy constante en todos tus proyectos y bueno, ya estaremos platicando acerca de los mismos y vamos a estar hablando de ti porque sabemos que tienes una trayectoria muy larga en todo esto de la actuación en teatro, Christopher. Pero a ver, platícanos de ti porque normalmente en tus programas, pues bueno, nos platicas sobre otros artistas, tienes muchos invitados, cantan, bailan, pero de ti, pues muchos sí conocemos, pero no todos y nos gustaría que nos platicaras cómo, de ti, de quién es Christopher, cómo iniciaste, por qué iniciaste la licenciatura en turismo y después te fuiste al lado de la actuación, ¿en qué momento lo decidiste? Pero a ver, desde el inicio, amigo. Así es, amigo. Bueno, yo siempre me ha gustado mucho exponer las cosas. Yo creo que todo inicia desde niño. Desde niño yo recuerdo que, o sea, ahora me dedico, digamos, a diferentes ramas, pero todas de alguna manera juntas, ¿no? Llevando en conjunto, si bien a veces no un orden, pero sí un poquito de todas. Y todo comienza como con la imaginación, creo yo, desde niño. No sabía bien lo que quería hacer, pero sí sabía que quería comunicarme, que quería expresar. Entonces, todo inicia con una libreta. Yo leía el periódico desde muy niño. Leía generalmente cosas como no tan complicadas, es cierto, más bien leía como cosas como deportivas, como anécdotas, pero leía el periódico como desde los 6 años, desde los 7 años yo iba y lo compraba. Me daba un poco de pena porque la maestra, o sea, como que yo no quería decir que leía el periódico tan chico, ¿no? Porque no era algo muy común. Entonces, la maestra me decía, oye, Cristóbal, entonces se lo compraste a tu papá. Sí, se lo compré a mi papá. Yo decía que se lo compré a mi papá, pero en realidad me lo compraba para mí. Y entonces la maestra me decía que si podía ella leerlo también, ¿no? Mientras estaba ahí en clase y entonces lo leía un ratito y después yo no lo leía en clase, pero más bien ya cuando llegaba a la casa, entonces sí empiezo a hacer mis recortes. Lo que yo hacía es que leía y entonces yo quería dar mi punto de vista y creo que eso es lo que me caracteriza, que siempre yo hago todo al estilo Christopher Jaramillo. Entonces, cuando yo recorto, yo leo la información de una nota, digamos, deportiva, entonces yo lo empiezo a recortar y lo paso a un periódico.
a una libreta de ese periódico y hago como mi propio periódico. Yo hago mi nota a mi estilo. Entonces yo creo que todo empieza con eso, con esa imaginación, con la necesidad de expresarme, y de ahí empiezo a ver otras cosas. Bueno, mis papás, por ejemplo, hicieron artes plásticas. Siempre a mí no se me dio eso, la verdad, de lo del dibujo. Sin embargo, siempre como que sí estuve muy vinculado con la cuestión del arte. El turismo me gusta mucho también y creo que de alguna manera me dedico en ciertas cosas a ellos porque veo la necesidad que hay en Guanajuato, que es un lugar totalmente turístico. La cuestión de la hotelería es bastante interesante, de los alimentos y bebidas, de los restaurantes, pero más me gustan ahorita combinado con el arte los productos turísticos que tienen que ver, por ejemplo, actualmente estoy en un museo, entonces creo que se está combinando eso, ¿no? Sí. Arte con turismo es, yo creo que es un museo, hay muchas cosas, pero un museo es el ejemplo ideal Sí. de esa combinación, y afortunadamente he llegado hasta aquí después de pasar por un montón de cosas. Entonces, bueno, pues ya voy buscando, tocando puertas. Y bueno, cuando empieza todo con el teatro, porque cuando estaba yo todavía en la escuela, en la preparatoria, empiezo a ver, me llama mucho la atención con lo de Alonso, el taller de actuación de Alonso Echanove. Entonces yo me trato de inscribir, era un taller que estaba en el Mesón de San Antonio, me quiero inscribir, pero mis horarios de la escuela no daban con los horarios del taller. Entonces me dice quien estaba de coordinador ahí, oye, pues sabes que hay otros grupos de teatro, si no te acomoda el tiempo. Pero bueno, es que a mí me gustaría estar con el maestro Alonso. Eh, Sin embargo, porque ya había visto algunas cosas, no lo conocía tal cual como era, había visto unas cosas de él y me habían gustado de cine. Entonces me meto con otro grupo que se llama Batracio, que es que dirige el maestro Juan José Prado Viramontes, y también a su vez en teatro universitario en conjunto. Entonces me empiezan a dar las primeras tablas un semestre y empiezo, ya por esto ya llevo más tiempo en teatro universitario, voy para 20 años en teatro universitario haciendo lo que son los entremeses cervantinos. Y entonces ahí inicia, ¿no? Ahí inicia todo. Y al siguiente semestre me meto con Alonso y ya tengo muchos años ahí, y posteriormente llega como alumno estoy, como alumno de un taller. Después me quedo como asistente al paso del tiempo y ahora ya es grupo y taller. Entonces lo que hacemos ahí, hay alumnos de todo, ¿no? Hay alumnos que tienen licenciatura, gente que está en artes escénicas, señoras grandes que llegan de repente, amas de casa, que nunca han estudiado nada, jóvenes que están en preparatoria. Es una combinación el taller, pero el grupo ya como que se selecciona la gente que de verdad, sin importar que tengan o no, ¿no? La cuestión es que tengan las ganas y bueno, que tengan ahí la disciplina que siempre nos ha inculcado el maestro Alonso. Entonces ahí empieza todo en el teatro. Y bueno, justamente también turismo, aunque no he puesto muchas cosas, creo que trato de combinarlo siempre con la cuestión de la actuación o con la cuestión del arte. Entonces, sí te ha tocado que llegan personas que no tenían ninguna experiencia en la actuación y, y consiguen estar en estos grupos, o sea, que tienen como el talento nato y que se dieron cuenta hasta que fueron a ese taller y se quedaron. Así es, así ha pasado porque pues la mayoría de ellos creo que inician o iniciamos, yo también inicié, te comento cuando estaba estudiando en la preparatoria y pues no sabía absolutamente nada de la actuación, yo inicié igual y te vas empapando exactamente de eso. Yo creo que hay mucha gente que tiene ahí el talento, pero a lo mejor muy escondido, que no lo sabe,
Y bueno, en cuestión con la práctica, cómo se va dejando llevar, es muy importante. Y no solo para, yo creo que nosotros no es que hayamos formado actores, sí, sí se han formado actores, sobre todo de la mano de Alonso Echanove. Sin embargo, creo que siempre es importante la actuación porque mucha gente, por ejemplo, dice, yo vengo porque me pongo muy nervioso cuando expongo un tema en clase, ¿no? No sé ni cómo pararme, la respiración es diferente y no hay, ellos van para exponer, para perder su miedo a exponerse a otras personas. Entonces el teatro es eso. Yo creo que el teatro no solo es para formar grandes actores o el mundo de la actuación. El teatro te da seguridad, te da desenvolvimiento humano. Entonces es importantísimo, yo creo que practicar la actuación o el teatro, y así como cualquier arte, así como es bueno hacer ejercicio, el arte yo creo que también ejercita una parte de la humanidad, porque yo creo que siempre cuando vemos un concierto, o tenemos la oportunidad de adentrarnos aún más, nos hace más humanos, que creo que luego es lo que nos hace falta, ¿no? Que somos muy acelerados, ¿no? No, perdemos un poco lo humano, esa sensibilidad que trae el arte. Definitivo. Y sabemos que tú has tomado, bueno, varios cursos, cientos de cursos, en alguna ocasión ya habíamos platicado en actuación, en dramaturgia, en voz, gesticulación, conducción, expresión corporal, con diferentes maestros nacionales e internacionales. Em, Platícanos un poquito sobre estos cursos. ¿Qué es lo que has tú aprendido? ¿Cuáles son las diferencias que tú ves entre los diferentes maestros que has tenido a lo largo? Eh, si nos puedes platicar también, en términos generales, cuál es el curso que más te ha dejado a ti para la actuación, que tú Sí, recuerdes. bueno, cursos he tenido, sí, muchos, muchos. El primer curso que recuerdo que tuve fue internacional, de hecho, ya aparte de los talleres que yo tomaba de la universidad, el primero se da en el edificio central de la Universidad de Guanajuato con el maestro Patricio Carreño, que él es chileno. Y ese se me hace muy curioso porque fue el primer curso que yo tomé así externo y, y bueno, era de expresión corporal. Entonces, era juntar a la gente que hacía danza de la Universidad de Guanajuato, de todos los grupos de danza, profesionales y amateurs, de todo, juntos, junto con todos los grupos de teatro de la Universidad de Guanajuato, donde participaban todos. Y entonces, obviamente, había gente igual, muy profesional y gente que apenas íbamos iniciando. Y entonces, yo me acuerdo que ese curso fue muy significativo para mí porque aprendí cómo a veces nos podemos complementar, ya que nosotros llegábamos y físicamente nos ponían como una rastriza, ¿no? Ahí los de danza, nosotros llegábamos, era un curso intensivo de un mes, entonces llegábamos al otro día y nos dolía todo, las piernas, todo, todo, porque era mucha cuestión de expresión corporal, que la expresión corporal está tanto en el teatro como en la danza, debe de ser así. Entonces nosotros cansadísimos y los de danza como si nada y como que decíamos, chin, este curso es como más de danza, de verdad. Pero llegó un momento al transcurso de los días que empezó a haber ya cosas con texto. Entonces, ahora sí, muévanse y todo, pero digan un texto, lo que se les ocurra, digan algo. Y entonces los de danza estaban así, como en ceros, ¿no? Como que no sabían nada y nosotros se nos facilitaba mucho. Ahí comprendí que uno es bueno para unas cosas y para otras, ¿no? Pero todo se puede complementar, ¿no? Y también lo que no es bueno uno, pues lo puede aprender. Se puede también ir adentrando. Entonces, se me hizo bien importante aprender eso, esa enseñanza. Y de ahí me fui a muchos cursos. Me gustó mucho la dramaturgia con el maestro Hugo Diart, por ejemplo, uno de los mejores del país, el maestro Humberto Robles, que es
ahora en vida, el autor más puesto mexicano en vida. El mexicano de todos los tiempos es Emilio Carballido, pero en vida el que aún vive pues es Humberto Robles, quien escribe también una obra que interpretamos, se llama Mujeres de Arena, que habla sobre los feminicidios. Tengo el gusto de conocerlo, incluso de tener una amistad, pero pues también de haber tomado un curso con él, que es importantísimo de dramaturgia. Y bueno, el que está considerado como el director, el mejor director del mundo, uno de los mejores, hay dos, que es Peter Brook, uno de ellos, y otro de ellos es Eugenio Barba, este último italiano, con Odin Teatro, que es su compañía. Tuve la oportunidad de, gracias a la Fundación Cervantista, de hecho vino a muy poca gente lo sabe, pero vino él a la ciudad de Guanajuato, no tuvimos que ir a Italia ni a ninguna otra parte, simplemente él vino, lo dio en el teatro principal, fue un gran logro porque no va a muchos países y vino, no toda, pero una muy buena parte de la compañía. Había gente que nos daba de Dinamarca, de África, había actores de la compañía de lo mejor del mundo. Entonces, y Eugenio Barba también, y ahí había una conferencia donde también nos daba algunas palabras y un tipo de curso teórico. El maestro Luis de Tavira, que también es considerado, él fue director de la Compañía Nacional de Teatro, uno de los mejores directores de México. Entonces, yo creo que esos son los más significativos y también la cuestión de ahora que yo ya puedo dar algunos cursos y ahora que yo ya puedo también organizar algunos cursos, ya que me ha gustado mucho la cuestión de la gestión, porque en estos cursos han sido algunos de dirección, otros de dramaturgia, otros de actuación, y también algo de gestión. Entonces lo que últimamente me gusta más es gestionar, producir, ser productor. Con Alonso he aprendido mucho como asistente en la Universidad de Guanajuato, como asistente de dirección del maestro Alonso. Sí me gusta mucho la dirección, pero más bien me gusta estar atrás. Es lo más significativo. Sí, y bueno, has estado en muchos lados, Christopher, has estado en el Teatro Juárez, en el grandioso y maravilloso Teatro Juárez, has estado en el Teatro Degollado. ¿Dónde más has estado y qué ha representado ello para ti? Yo creo que uno de los más, definitivamente cuando me presenté en el Teatro Juárez, creo que fue una emoción muy importante. Yo quería presentarme porque es uno de los mejores del país, si no es que el mejor. Y pues ser de Guanajuato y presentarte en ese teatro es como por orgullo, ¿no? Como que como artista te tienes que presentar, pero también cuando de verdad estás viendo hacia el público, se siente una emoción. Siempre hay un tipo de nervio cuando entramos, Claro. sea para una escuela, sea en unas canchas, que nos hemos presentado en canchas así de básquetbol, sin nada, con algunas tablas, algunas cosas que ponemos ahí alrededor y ya. Y también nos hemos presentado con grandes producciones y siempre sientes un poco del mismo nervio. Pero cuando estás en el Teatro Juárez, sí es un nervio y una emoción muy, muy especial, como que casi al borde de las lágrimas también. Y, y bueno, ahí tuve una oportunidad de estar en una ópera haciendo un casting con el director, se llama Adalberto Rossetti, también es italiano, y había una orquesta sinfónica, era todo, había un casting ahí con gente de la universidad, gente independiente, la gente que quisiera hacía el casting. Y bueno, se me dio esa oportunidad y fue la primera vez que estuve en el Teatro Juárez. De ahí algunas otras veces más. Y bueno, otra de las ocasiones que he sentido mucha emoción, otra vez en Zamora, Michoacán. Hay otro teatro también muy importante, este de Zamora, y bueno, le caben 1,200 personas, entonces la capacidad es inmensa, más que el Juárez. Al Juárez le caben aproximadamente 750 personas, prácticamente era lo doble,
y lleno el teatro. Entonces, ¿El fue Teatro Obrero de Zamora? el Teatro Obrero, así es, el Teatro Obrero de Zamora, Michoacán. Y también otra ocasión, esa también fue magnífica, en Guatemala, en Antiguo Guatemala, en las ruinas del conservatorio. Entonces ahí fue también, pues, de manera que vas como mexicano, ya es una manera de una presentación internacional, y además las ruinas están hermosas. Era en un festival que se llamaba País, creo que ya no lo realizan en este momento, pero era uno de los festivales más importantes, estilo cervantino, pero más joven. Bueno, y también comentaste que has estado has trabajado o has representado, has actuado con niños, con jóvenes, con adultos. ¿Qué diferencias o qué público es más exigente o con quién más es más complicado actuar? Porque, bueno, a ver, uno pensaría que con un niño pues es más difícil que te guarde atención por más tiempo, ¿no? Al contrario que con un adulto, que es más fácil que tenga la concentración o que esté enfocado, pues, que no les pierda el hilo. A ver, Así es, platícanos tu experiencia. definitivamente, bueno, los niños es un público siempre un poco complicado porque las personas muy inquietas y también con mucho que decir, entonces no controlan aún las emociones, entonces ellos quieren decir y decir y decir, y a veces pueden interrumpirte involuntariamente porque es tanta su emoción que se desborda la energía. Entonces ellos no saben de reglas o de protocolos del teatro, ellos todavía no saben, ellos simplemente si se emocionan, pues pueden decir, mira, ahí está el gato con botas, ahí está este personaje, ahí está. Se emocionan tanto que pueden hasta subirse al escenario o pueden decir algo desde la butaca, incluirse. Eso a mí, a diferencia que me moleste, me gusta mucho, pero hay diferentes tipos de teatro. Hay unos muy formales que sí, por ejemplo, no es lo mismo en los entremeses que hago Cervantes, que tienes que respetar el diálogo de pie a pa, no puedes cambiar una línea porque es faltarle el respeto a Cervantes, ¿no? Y faltarle el respeto a tu profesión y a todo. Pero a mí lo que más me gusta es eso, la interacción. Por ejemplo, contando un cuento, puedo cambiar la palabra, si se mete un niño, pues puedo interactuar con él. Son diferentes tipos de teatro, diferentes géneros. A mí lo que más me gusta es el teatro histórico y la interacción. Últimamente he hecho algo de teatro histórico y me he enfocado mucho. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de actuar en museos. Tuve la oportunidad de interpretar a Romualdo García. Entonces, ¿qué hago? Que me caracterizo como él, desde el maquillaje, todo el vestuario, lo investigo obviamente, arduamente, la investigación, y de ahí le meto mi estilo. Regreso a lo mismo, a ponerle el estilo de Christopher. Entonces, llego ahí y empiezo a interactuar y saludo a las personas y les obsequio algo y les muestro lo que yo hago o lo que el fotógrafo Romualdo García hacía en este caso, pero siempre lo vemos así como en presente, ¿no? Lo que hago yo como Romualdo. Y en ese caso también he tenido la oportunidad de Romualdo García, el fotógrafo, de Luis Long, por ejemplo, actualmente me estoy presentando los domingos ahí en el Palacio de los Poderes. El museo ahora es Museo del Palacio de los Poderes, que pertenece al Instituto Estatal de la Cultura, y tengo el gusto y el honor, porque creo que nunca nadie lo había hecho, entonces de presentarme en ese escenario, y me llevan justamente niños o la gente es libre, a la gente que quiera ir va y va al museo normal y tiene ese espectáculo que es un recorrido teatralizado. Eso es lo que más me gusta hacer en este momento. Y estoy también participando actualmente en el Museo de las Leyendas como guía turístico, pero con la cuestión, con un sombrero, con una capa, caracterizado, y entonces yo les platico de las leyendas de Guanajuato y de cómo nace el museo, y en el Palacio de los Poderes les hago un recorrido como caracterizado de Luis Long, que es quien hace, el arquitecto del Bajío le llamaban, quien hace en la época de Porfirio Díaz, lo inauguró junto con Porfirio Díaz, ese lugar
justo cuando inauguran el Teatro Juárez, la Plaza de la Paz, y también se inaugura el Palacio de los Poderes, que en ese caso eran los 3 poderes que existen. Y bueno, pues es revivir ese momento cuando lo inaugura con Porfirio Díaz, los cuadros, todo lo que hay ahí. Y pues eso es lo que más me gusta, la emoción y la interacción, ponerle un sombrero al público, ponerle una capa, que se sienta partícipe, así como que él es un personaje o él está dentro de esa historia, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Así es. Y para llegar tú a todos estos lugares tan importantes, pues no es así como que de la noche a la mañana, ¿no? Obvio, pues ya hablamos acerca de los cursos que has tomado, sí, pero también me imagino que has tenido que hacer varios castings. ¿Qué es lo que Sí, consideran? Porque sé que ganaste, o sea, varios. Alguno de ellos es el del Rey, si no me equivoco, algo del Rey, un casting que te lo llevaste, pues ese, ese casting, pues tú fuiste el ganador y eso te llevó a participar en esa obra. Pero ¿qué consideran o contra cuántas personas has competido, por ejemplo, en ese que menciono? ¿Cómo es un casting? A ver, platícanos el proceso, Christopher. Bueno, desde que empecé a estudiar el taller de actuación y varios cursos de los que he tomado, muchos maestros nos decían eso, nos preparaban para un casting, y yo creo que he tenido incluso más pruebas de casting que castings propios. Entonces, y es importante tener eso, las pruebas, jugar ejercicios de castings, porque cada casting es diferente y cada director te lo va a poner a su manera. Obviamente que hay más o menos un estilo de hacer castings. Creo que es bien importante hacerlo, porque cuando tú tienes un proyecto de una obra, a ti te interesa como director hacer, tú tienes en la mente una persona, pero que puede no existir en el mundo, o no existe, o a lo mejor sí, pero no es actor, o no es parte en el país, o no lo vas a encontrar, está por ahí, no lo vas a encontrar. Pero se imagina uno como director esa persona, pero no solo físicamente, sino cómo es la personalidad, cómo se expresaría. Entonces, tú lo que buscas es algo, a lo mejor no lo vas a encontrar, o a lo mejor sí, pero lo vas a buscar lo más parecido a como te lo imaginaste. Esa es la complicación de un casting, que entonces si no eres tú lo que esperabas, lo que esperaba el director, pues tienes que convencerlo con otras cosas, tienes que convencerlo con un estilo. A lo mejor el personaje tenía pasión, pues tú tienes que descifrar que el personaje tiene pasión. Hay veces que te dan a leer algo y órale, y en ese momento te lo tienes que aprender en 1 minuto, en 2, y si no te lo aprendiste no importa, pero tienes que tratar de decirlo lo más parecido posible. Yo siempre lo que trato de hacer cuando veo un casting es entenderlo, no aprendérmelo, porque a lo mejor se va a batallar un poco más si trato de aprendérmelo. Me voy a aprender 3, 10 palabras y hasta ahí, y dudando y con dificultad. Pero si yo lo entiendo, lo puedo decir a mi manera. Entonces es lo que intento. Yo siempre les digo también a la gente que he tenido oportunidad de enseñar, que cuando tenga un casting, pues no se ponga nervioso, sea esa persona, y trate nada más de concentrarse, de analizar cómo es esa persona y pues imitarla. Eso es actuar, ¿no? Siempre como regla de nosotros nos ponen como actuar es reaccionar con verdad a un estímulo ficticio. Entonces es eso, todos tenemos esa capacidad de reaccionar, nada más que pues dice, bueno, ahora estás en esta época, sabemos que no estamos en el año de 1800, pero bueno, ¿cómo es 1800? Tienes que, para esto también es una investigación. Entonces, si no lo sabes, pues agárrate un libro, agárrate el internet y ve un documental, y vete empapando de esto. Yo creo que la preparación en los castings es muy importante. De repente llegas a un casting y te encuentras con gente que no conoces, con otra gente que sí conoces, y los nervios juegan mucho ahí, porque
porque a veces lo puedes hacer bien, pero te pusiste nervioso y no lo hiciste. En este caso del Rey fue justamente esta la primera vez que actué en el Teatro Juárez para la ópera de, era una vez un hidalgo en América, un ingenioso hidalgo en América se llama, esta ópera que era de parte del Quijote, digamos, pero algunos pasajes y lo hacían de otro modo. Era una ópera y era actuar. Entonces era la presencia muy importante en el caso del Rey, y pues esa seguridad. Y por eso es que me lo llevé como en algunas otras ocasiones me he llevado algunos, y en otros igual no tienes la oportunidad, tú vas por un papel, pero te dan a la mera hora otro, o no quedas, pero conoces un contacto que a veces te sale mejor, ¿no? Que lo que estabas esperando. Yo creo que lo importante es, si hay un casting, aconsejaría a todos que fueran a los castings, y aunque estuvieran verdes, algo pueden sacar. Y si no, pues es la experiencia, es aprender de eso. Definitivo, Christopher. ¿Hay algún un personaje que te haya conectado más, que tú dices, este personaje me encanta desarrollarlo"? Eh, y bueno, también si, bueno, después de contestarnos, no sé si ahorita recuerdas algún párrafo que también nos podrías interpretar, si fuera posible. Claro, bueno, tengo varios personajes importantes. Yo creo que el primero que hice con el taller de actuación en la universidad, era curiosamente, era un viejito que no tenía ganas de vivir porque ya había vivido mucho y lo había decepcionado mucho sus amigos, los amores, los trabajos. Había muchas decepciones en su vida. Entonces, creo que este hombre, pues, era alguien muy, sí, no digo que en algunas cosas no me pudiese parecer, pero justamente en ese momento, y creo que ahora también, era muy diferente a mí, porque yo siempre me ha gustado mucho la vida, lo apasionado, pero bueno, también era ponerte en ese lugar, era Claro. ponerte, y si me pasara, y si me pasara, y si todos los amigos me llegan a dar la espalda, y si los amores también, y qué pasaría en el peor de mis momentos, ¿no? El final de este hombre era suicidarse, entonces estaba con un diálogo muy amargo, muy fuerte del amor, y bueno, empezaba al último agarra un revólver y se lo pone en la cabeza y se da un tiro. Entonces, y era un monólogo, pequeños monólogos que hacíamos en ese tiempo, yo como alumno, y fue mi primer reto. Yo creo que es uno de los que más me ha marcado, totalmente, y de ahí pues han salido algunos otros, como por ejemplo el de Mujeres de Arena, que lucha por los derechos de la mujer, porque son de los feminicidios. Habla de Ciudad Juárez, que se hicieron en el año de 1994. Entonces, también es otro personaje que te queda marcado porque es muy fuerte, y hay parte como de humanidad, lo que te decía al principio, ¿no? Te reflejas y dices, oye, y si fuera, hay unos diálogos que dicen ahí, ¿y qué pasaría si fuera tu hija, tu hermana, tu madre, a quien violaran, a quien asesinaran, a quien torturaran? Entonces, híjole, eran diálogos que uno decía y se le estrujaba el corazón y un nudo en la garganta. Eso no debe de pasar, pero eso pasaba en los ensayos. Eso no debe de pasar como actor. E incluso, pues había ocasiones que nosotros hasta llorábamos, o no podíamos controlar esa emoción, pero pues era parte de un proceso, de una obra tan complicada como esa, de llegar a estrujarle el corazón más bien al otro, y de reclamar y que la sociedad pueda entender ese mensaje, que esta obra no era política, aunque se mencionaban algunas cuestiones de política, algunos funcionarios públicos que quizá no hacían su trabajo en ese momento de Ciudad Juárez, pero pues también se ve reflejado en todo México. En todo México, no importa el partido, yo creo que tiene
que ver mucho con las personas, con el poder, con las instituciones. Y yo también me reflejo mucho con ese papel porque yo pienso que a veces muchos sistemas y muchas instituciones nos hacen a veces mal, porque vivimos en un mundo como muy cuadrado, con muchas reglas, que yo sé que debe de haber algunas y debe de haber una estructura, pero a veces es tan cuadrada la institución que puede haber hasta crímenes, porque cuando falla el sistema y uno encuentra cuál es esa falla del sistema, y creo que esos dos personajes son los que más me han marcado, entre muchos que me he divertido mucho, como te digo, los históricos, los de los cuentacuentos, los de los entremeses, pero estos son como los que han tenido que ver también conmigo, que me han enfrentado a mí, que han enfrentado a Christopher. Y bueno, a ver si también puedes por ahí interpretar algún pequeño fragmento no sé, del Padre Hidalgo, que también sé que lo realizas, o que se te venga a la mente también, digo, para dar aquí muestra a los televidentes de tus Así habilidades. es. Sí, bueno, tengo a lo mejor algo que ahorita que tengo más fresco, mmm, de un poema que escribí yo, pero fue que lo escribí por parte del diálogo, que no era el mismo diálogo, pero después yo hice como una adaptación de algunos poemas de este personaje que te comentaba al principio, que era alguien que se suicida, pero que era como ver el amor, porque pues, también era una persona romántica. Entonces empiezo a darme la tarea de escribir sin haber estudiado en ese momento nada de dramaturgia ni nada, o sea, simplemente por el gusto de escribir sin una estructura, y salió esto que les voy a interpretar, A que ver. se llama Corazón Carmesí, y dice así: tengo el corazón rojo carmesí. Por sus heridas de sangre no se quiere enamorar. No me tientes, ojos bellos. No me incites a pecar. Que una herida más sería como una pena mortal. Y si una pena mortal se curara con belleza, mi corazón viviría fuerte, con certeza. Pero no se cura con belleza, ni con una carne fresca. Se cura con puro amor y con un toque de franqueza. Maravilloso, amigo. Algo así salió en ese momento del corazón. Te digo, sin haber estudiado nunca algo de dramaturgia, simplemente pues era lo que sentía en ese momento, como analizaba en ese momento, y es algo que recuerdo mucho porque es algo que pues yo escribí, ¿no? Y entre otros pensamientos que de repente escribo y disfruto mucho el actuar, pero también creo que disfruto mucho, como te decía, mi estilo y ser auténtico. Ser auténtico es algo bien importante ahora que estamos ahí en el programa. Yo siempre les comento que me gusta mucho cuando entrevisto, por ejemplo, cantautores, porque admiro mucho, porque son tres cosas, a todos, a un intérprete lo admiro, a un compositor lo admiro, y a un músico también. Y un cantautor hace las tres cosas, ¿no? O sea, él compone tanto, a veces tanto la melodía como la letra, lo toca algún instrumento, generalmente la guitarra o cualquier instrumento, y también lo interpreta, también lo canta, lo interpreta con su voz. Entonces son tres o cuatro cosas que hacen, y cada una tiene su chiste, y cada una tiene, y hacer las tres cosas, pues creo que es bien, bien importante. Entonces es siempre como que rescato eso, que uno imagine cosas, y que en la actuación pues igual, que uno no solo pueda actuar, sino a veces también dirigir, también te metas a las luces y le pongas y sepas qué onda de tramoya, y también escribas, que seas multidisciplinario dentro de lo que se puede. Sí, eso es definitivo. Hay que tratar de
abarcar, porque luego a veces el presupuesto no alcanza para todo y tenemos que sacar la chamba. De hecho, quiero comentarte que yo cuando era adolescente también componía, o bueno, en aquel momento tocaba la guitarra y me gustaba componer y todavía actualmente me gusta cantar y es algo que a mí me apasionaba mucho, me apasionó mucho en su momento. Ya ha llegado a tal nivel el que tienes, mi estimado Christopher, que bueno, ya ahora también te invitan a diferentes partes, eres parte de jurados, como los eventos culturales de teatro, en juegos nacionales, deportivos, culturales, del sector medio ambiente y recursos naturales. A ver, platícanos un poquito de ello. Esto también inicia como de una manera, digamos, que improvisada y de aprendizaje dentro de cuando estaba estudiando actuación. Entonces llega un momento en el que algún maestro de repente no puede ir, pero pues nosotros para esto ya teníamos 3, 4 años estudiando. Entonces, pues ya teníamos un poco de, no la misma capacidad que los maestros, pero sí un poco más de capacidad de análisis, sobre todo, que a eso nos llamaban, a analizar a gente, por ejemplo, de secundaria, a decir sus poemas, sus obras de teatro. Empezó así la cuestión de los jurados. Después llegó un tal momento en el que ya era un poco más, ya eran juegos regionales, juegos nacionales de empresas, de gobierno, y también ya evaluaciones más complicadas. En la prepa oficial he tenido la oportunidad de muchos maestros, amigos míos que me han también, a lo largo de los años nos hemos hecho compañeros, por ejemplo, con la gente de la universidad, el maestro Francisco del coro universitario, también en la prepa oficial coro, por ejemplo, siempre me está invitando a que evalúe lo que es el coro, aunque yo no canto, sí es importante evaluar la cuestión de la expresión corporal, la cuestión del movimiento, de la actitud. Yo eso es lo que generalmente analizo y lo que califico, y creo que es bien importante en la prepa en muchas ocasiones, en cuestiones gubernamentales muchas ocasiones. Últimamente han llegado algunas invitaciones de presidencia, por ejemplo, para estos concursos que hacen también de canto, de desenvolvimiento escénico, muy abierto al público. Entonces, a veces también es un poco por la cuestión del programa, por la cuestión de que ahí pues veo cómo cantan mucho las personas, cómo interpretan. Entonces, la vida y las enseñanzas de teatro y del mismo programa y la amistad y la interacción con los artistas me han dado eso, me han dado esas herramientas para poder calificar también, y sobre todo también me divierto mucho porque analizo todo, pero también es una gran responsabilidad calificar, porque tú sabes que cuando eres jurado pues no le das gusto a todos. Obviamente que también uno lo hace, pero no es que uno tenga la razón absoluta, uno lo hace porque lo invitaron como juez, y de verdad uno piensa que lo más adecuado, que el ganador es esta persona, ¿no? Fulano, fulana, con esas bases que te dan para calificar, pero si es otro jurado, a lo mejor puede ganar otras personas, y yo creo que eso siempre lo va a ver en toda la vida, ¿no? También. Sí, no, pues entonces empezaste a ser juez desde joven. No, y coincido contigo, ¿no? Pues es que ya también depende del gusto de cada juez. Mm, y te comentaba, empezaste joven entonces a ser juez y también te han elegido o fuiste seleccionado para hacer algunos comerciales, como por ejemplo en TV Azteca, que es, bueno, todos sabemos, es una empresa muy, muy reconocida de actuación. Han hecho, bueno, películas, novelas, hacen comerciales, de todo. Entonces, ahí estuviste, Christopher, y a corta edad, ¿no? Tengo entendido, platícanos un poquito acerca de ello. Sí, igual también se da en la parte de estudiante, y a muy corta edad
llega una oportunidad. Yo pertenecía en ese momento a un grupo donde realizábamos leyendas. También una de las cosas que más he hecho pues, son las leyendas de Guanajuato, me han gustado mucho, mucha historia y me gusta mucho lo que son las leyendas de Guanajuato. En ese momento llega un programa con las personas encargadas del grupo, se llamaba Hechos Meridiano, que era un noticiero en ese momento, y había una sección de leyendas de Guanajuato, y entonces estaban recabando con actores de otras partes de provincia, y a veces también se nos llegaba a contratar para ir a otras partes o a otros actores para venir a Guanajuato y así. Igual también era un poco de casting y de pruebas, pero con grupos, ¿no? Con grupos de actuación. En ese momento, bueno, tuvimos la oportunidad de estar representando la leyenda del usurero del Baratillo, y en uno de los callejones que está al fondo precisamente de esta plazuela, y justamente también la de los hermanos Carcamanes, hermanos Cartman o hermanos Carcamanes, como ahora se les conoce, que ya incluso pues sabemos que hay una calle, ¿no? Llamada la calle de Carcamanes por esta historia, y también historias muy apasionadas. Nos agarrábamos a espadazos, estábamos jugando mucho con la cuestión colonial, caracterización, mucho drama, y bueno, ahí quedaron en esta cuestión esos documentales. Y a lo largo de la vida, pues también igual castings y proyectos, oportunidades para hacer algunos comerciales, para hacer algunos cortometrajes, pocos realmente, pero también algo del cine, una película hace como 3, 4 años, La Promesa, que se llama ahí con Rafael Inclán. Tuvimos la oportunidad con Alonso Echanove, con el director Oscar Blancarte, y varios Zaragoza. Y bueno, eso también creo que es importante resaltar, que he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas en este mundo, Imagino. que he tenido la oportunidad de tomar cursos con algunos, de estar compartiendo escenario, o aunque sea obviamente en menor escala, pero sí estando ahí en algunos cortometrajes, compartiendo con estas personalidades muy profesionales, y también en algunos casos incluso teniendo una estima, estimándolos yo, o de algunos que me estiman, y eso es también algo para agradecer totalmente al teatro, a la actuación y a lo que me dedico. Sí, amigo, no, pues es que eso yo creo que es muy fácil para ti conseguirlo, pues todos inmediatamente al conocerte, al ver la calidad humana que tienes, pues quedamos, pues ahora sí que se puede decir que muy, pues contigo, pues tenemos esa sensación de amistad, de querer, de seguirte. De hecho, te comentaba, pues tuvimos un proyecto juntos al inicio del programa, lo mencionamos, fue Temescuitarte, vivimos ambos, Sí, sí. bueno, no, tú no precisamente en el Temescuitate, pero sí en Panorámica y muy cerquita del Temescuitate. Y así Exacto. iniciamos, ¿no? Platicamos sobre el Temescuitate, lo que se ha avanzado en los últimos años, y decidimos hacer un proyecto. Tú que mencionaste que también eres te gusta la gestión cultural, y la verdad es que agradecerte, ¿no? Que nos estuviste apoyando, invitando a los actores, asesorándonos de cómo hacer un evento cultural. Y bueno, pues sumamente agradecido. La gente aquí estaba bien, muy, muy contenta. Que ya después por alguna situación económica, creo que se presentó lo del temblor en el 2000. No me acuerdo, que eso sí nos Uno movió de un los poquito con los Ajá, patrocinadores, con la gente que nos estaba apoyando, pero pues así bueno, es. fue una gran experiencia el que hacíamos aquí en el Temescuitaten. Tenemos como unas escaleras que hacen como un auditorio natural, y invitamos a cuentacuentos, hubo danza, hubo teatro, y bueno, sumamente gratificante pues de gran valor para este callejón. De hecho, tenemos
proyectos, ¿verdad, Christopher? Queremos hacer un callejón galería que tenemos que desbloquear eso que está haciendo que se retrase este proyecto, pero pues tenemos que también volver a todo esto que teníamos ya planeado y bueno, hay que acercarlo, porque cada vez que nos vemos estamos con la idea de volverlo a hacer, pero próximamente. Y Así es. como has apoyado has gestionado otros eventos culturales en diferentes callejones. A ver, platícanos al respecto. ¿Dónde más has puesto Así es. tu apoyo, tu granito de arena, amigo? Sí, es lo que más me gusta actualmente. Bueno, me encanta y ahora he retomado la cuestión de la actuación, que muchas veces ya no lo hacía, ya me había dedicado más a la producción en lo de la universidad, en la parte de extensión cultural. Ahora, por toda esta cuestión de la pandemia y por todo, se me han presentado otras oportunidades de volver a actuar, eh, pero creo que lo que más me gusta es esa parte de la gestión y me gusta mucho porque me gusta mucho ir, tratar a las personas que me traten, convencerlas, platicarles de los proyectos y tratar de enamorarlas, de cautivarlas con lo que yo sé que hacen los artistas, no precisamente yo, sino lo que hacen, me ha dado la capacidad, el programa me ha dado la capacidad, las clases, la amistad que he tenido con otros artistas, la oportunidad de ver, de observar a ellos y de ver qué tanta necesidad hay del arte que creo que muchas veces nadie se pone a pensar. Ahora en la pandemia, yo siempre lo he dicho, lo digo en el programa y lo digo en mi vida, en general, uno de los rublos más golpeados, o si no es el más golpeado, pues es el arte. El turismo se está recuperando, estuvo muy golpeado, pero sí, el empresario se está recuperando, estuvo muy golpeado, pero sí. Pero el arte, aunque ahorita ya empieza a haber poquito a poquito eventos, el artista nos vamos por contratos, ¿no? La mayoría de ellos no hay alguien que asegure a los artistas, no hay una institución, un partido político, una persona, un empresario, alguien que diga, ¿sabes qué? Yo quiero darte red médica, tienes un seguro, si alguien se enferma, ¿qué le pasa al artista? No tiene eso, no tiene una base. ¿Qué pasa por ejemplo, las estatuas vivientes? ¿De dónde viven? Y están dando y están aportando. ¿Cómo comprueban sus gastos? Si son propinas lo que les están aportando los turistas, pero es un trabajo muy honrado, que es un trabajo físico y mental extraordinario y no hay alguien que los ampare, nunca. Y nunca lo ha habido y no sé por qué, pero una propuesta para el arte, ¿no? Desde la ciudad, el estado, la federación, de cualquier nivel. Pero la cuestión ahí es que eso me preocupa mucho, entonces lo que yo intento es dignificar al artista, que el artista siempre gane, porque siempre nos dicen, bueno, ¿y cuánto va a costar? No, pues les doy una torta. O sea, la gente está acostumbrada a que el artista, su pago son tortas, o su pago es una bebida alcohólica o no alcohólica, o su pago es algo más, un intercambio por algo. Son muy buenos los intercambios, a mí me encanta hacer esa cuestión también de la gestión de los intercambios, pero también no hay que confundir, ¿no? El artista tiene que comer, tiene que tener un ingreso. Por eso es que la primera vez que gestiono es que yo llego a un lugar llamado La Peña Bohemia, el Rincón del Beso, del ingeniero José Vizoso Septiem, que lo hace muchos años y duró 25 años. Entonces yo llego a proponerle a actuar en mis inicios, a hacer leyendas también y presentaba a los músicos. Yo presentaba a los músicos actuando y contaba una leyenda y contaba algo, una interacción, algo gracioso y de repente algo trágico y así. Y entonces me empecé a hacer amigo de los músicos, decía, oye, nos falta un poquito de más tiempo, échale un poco más, ¿no? Preséntame, no sé. Entonces yo era como el comodín ahí. Y también el mismo ingeniero le gustaba mucho la poesía.
y oye, haz un poquito de tiempo y a ver, espérame aquí tantito, pero luego te metes en este momento y así. Y, y entonces, de repente, hubo una ocasión que me dijeron, oye, ¿por qué no si ya nos estás presentando y todo, ¿por qué no, si tú tienes muchos ya contactos, ¿por qué no nos propones que nos propones como músicos para una fiesta, para un evento, y tú te llevas un porcentaje de ahí? O sea, más bien ellos me lo propusieron a mí, yo no lo propuse, así inició, yo dije, órale, y así te llevas una lanita más, órale. Pues claro. Claro, y entonces, y empecé a hacerlo, y sí lo hice, pues, no sé si bien o mal, pero empezó a funcionar de una gran manera, tuvo mucho auge y mucho tiempo algo de ahora también, pues saco un dinero, mucho tiempo me dediqué a eso, ya de una manera más profesional. Ya lo que empezó así de amigos, pues ya también entonces ya mándenme sus carpetas y yo iba con las instituciones, convencía a las instituciones que contrataran a los artistas y al revés también, gente de allá me lo traía y organizaba aquí cosas, ¿no? En Guanajuato, pero sobre todo tratando de dignificar mucho al artista. Este proyecto que tú comentas de Mexquitarte, pues me encantó también participar y me encanta también. Creo que es un proyecto muy bueno lo que tienen ustedes, el barrio vecinal, que son un ejemplo para otros barrios vecinales, que fue el primero que inició. Y es un tema muy amplio, ¿no? Pero muy importante. La cultura es un tema de seguridad, sobre todo, que inicia como seguridad, pero pues también te das cuenta que si no tienes cultura, vas a tener siempre inseguridad, lamentablemente. Si no tienes que el callejón haya algún tipo de actividad, algún tipo de diversión, algún tipo de aprendizaje, pues no va a funcionar, y creo que eso se debería de hacer, que los barrios vecinales deberían de ser más apoyados, más vistos, más observados. Yo siempre con ese gusto de apoyar, de asesorar, pero también de lo mismo que hacía, pues, órale, pero ellos, pues sí, aunque sea poquito, sí, a lo mejor se baja un poco el artista para apoyar porque era un proyecto que inició de cero, de la nada, y así ya ha sido el ejemplo de otros. Y bueno, pero que siempre nunca dejara de ganar el artista ni el barrio. ¿Y quién lo paga? Pues bueno, hay mucha gente que lo puede pagar, hay empresas que lo pueden pagar, hay instituciones que lo pueden pagar, y recibiendo algo a cambio, aparte del gran apoyo que están haciendo, pues también creo que no solo eso, también les da esa proyección que pueden tener. Entonces, eso es lo que yo trato de analizar, ese tipo de cosas. Bueno, y el empresario que gana, porque yo ya sé que gana el artista y cómo es la vida del artista, pero ¿cómo le propones a un empresario el que va a ganar si te da miles de pesos para que se haga un espectáculo? Que va a ganar aparte de la satisfacción, ¿no? Porque pues negocio es negocio también. Sí, claro. Entonces, yo ¿Qué creo más que hay que quisiera ver uno que la todo otra sea por parte. amor al arte y que sea sin Sí, esperar sí, recibir sí, nada a sí. cambio, pero pues no es así. ¿Qué le puede aportar el artista? Un ejemplo muy clásico, ¿no? En un bar, el dueño de un bar contrata a un trovador, el trovador está tocando, y entonces al trovador le tienes que pagar, haya o no haya gente. Entonces, y ya quedas en una cifra, y esa cifra se la vas a pagar. Pero si el trovador es bueno y te jala gente, pues el empresario va a ganar muchísimo más, y aparte de la satisfacción de contratarlo, y a lo mejor aparte él puede poner su botecito y pedir una cooperacha, pero ya tiene un sueldo base, ¿no? Que le está dando acá el dueño del bar. Así es como trabaja. ¿Qué pasa con las estudiantinas? ¿Qué pasa con las estatuas vivientes? Yo creo que como artista también uno debe de ser capaz de autogestionarse, de no quedarse ahí, de hacer proyectos. Lamentablemente a veces uno le enseñan a ser artista, pero no le enseñan, o sea, le enseñan a sentir, a hacer arte, pero no le enseñan. Ahora ya, por ejemplo, en la licenciatura de artes escénicas o en algunas otras, ya te enseñan un poquito a la cuestión de la gestión, ¿no? También, pero pues todo tiene que ir como de la mano, todo tiene que ir de la mano. Y pues yo muy agradecido con esto de la gestión,
creo que en algún momento estaría bien formar algo, estaría bien formar una asociación de artistas, algo donde alguien apoyara, no sé si sea a lo mejor o no algún sindicato, porque esto ya es política, pero sí ver la manera de apoyar, que no se quede así de la nada el artista, que si pasa una pandemia, que nos enseñe esto la pandemia, ¿no? Que si pasa una pandemia, que si a alguien se le muere a alguna persona, que si alguien cae en desgracia y lamentablemente ojalá nunca pase, pero se quede alguien sin un pie, por ejemplo, y ya no pueda hacer cosas, ya no pueda seguir con el arte, pues entonces, ¿qué pasa? Alguien lo debe de apoyar, ¿no? También, y eso todavía no lo hemos logrado, pero espero que un día se logre. Así será, algún día va a llegar alguien con esa sensibilidad de esas necesidades. Pues, Christopher, un gusto haberte tenido aquí en este programa. Gracias por haber aceptado estar en el mismo. Y la verdad es que nos abriste el panorama de lo que es un artista, de lo que es la actuación, de lo que es todo este mundo tan maravilloso en el que tú estás. Y pues bueno, ya nos pusiste en contexto a todos, Christopher. No, pues el agradecido soy yo, Omar. Muchas gracias por invitarme a tu programa y también pues muy feliz de que estés haciendo estos programas. Lo he seguido, lo he visto en algunas ocasiones y pues también sé la sensibilidad que tienes y la calidad y pues también la investigación de las personas que haces y ojalá que muy pronto podamos continuar con este proyecto que iniciamos algún día y también hacer otros más, porque vienen también otros más que involucran el turismo, que involucran el arte y que involucran pues también toda esta cuestión de la hotelería, de los callejones. Creo que se pueden hacer muchas cosas, a veces hace falta tiempo porque estamos metidos en un Sí, montón de cosas, pero siempre hay tiempo, hay más sí, tiempo que vida. ya habrá tiempo para hacer un proyecto integral para todo Guanajuato. Pues Christopher, nuevamente gracias, pero sobre todo gracias a ustedes que nos ven, que nos dan la oportunidad, prendiendo la televisión, de estar ahí en casita con ustedes, llevándole toda esta información, estos mensajes, de que conozcamos más, como en este caso a Christopher, gente entregada que realmente le aporta muchísimo a Guanajuato. Nos vemos en 8 días. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Gusto saludarles. Hasta pronto, Hasta gracias. pronto, amigo.